egresados, señor bachiller Gabriel Vizcarra, damos inicio entonces a este acto de exposición y defensa de la tesis denominada La violencia contra la mujer y la justicia comunal en la comunidad aymara de Collini, periodo 2020. Tesis presentada por el bachiller Vizcarra Villegas Alan Gabriel, cuyo asesor es el doctor Boris Espesúa Salmón. Segundo miembro, la doctora Rosario Viviana Canala Lata. Primer miembro, el doctor Juan Carlos Mendizábal Gallegos. Y como presidente, mi persona, doctora Diana Milagros Dueñas Roque. Bien, de acuerdo al reglamento, tiene usted 25 minutos para realizar su exposición. Y seguidamente, acto seguido, vamos a pasar a las preguntas de los miembros del jurado. Puede iniciar, señor bachiller Gracias, Gabriel. gracias, doctora Diana Milagros Dueñas Roque, presidente de jurado, de presidente de este borrador de tesis. Voy a enseguida presentar mi pantalla de mis diapositivas. Por favor, agradecería que me puedan confirmar. Sí podemos ver sus diapositivas. Inicie, por favor. Gracias. Muy buenas noches, doctora Diana Milagros Dueñas Roque, presidenta, doctor Juan Carlos Mendizábal Gallegos, primer miembro de jurado, doctora Rosario Viviana Canala Lata, segundo miembro, doctor Boris Gilmer Espasúa Salmón, asesor de tesis de la violencia contra las mujeres y la justicia comunal en la comunidad aymara de Collini, periodo 2020. Trabajo de investigación desarrollado en la comunidad campesina de Collini, distrito de Pomata, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Iniciaré mi presentación contextualizando y describiendo la realidad problemática en la que actualmente nosotros vivimos. Hay dos problemas que son relevantes para nuestro país. Uno que tiene que ver con la violencia contra la mujer y dos, con la administración de la justicia. El Estado ha promovido la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto con la finalidad, como dice el artículo 4 de este cuerpo normativo, proteger a las mujeres de todo tipo de violencia por su condición de tal. A su vez, este mismo cuerpo normativo hace referencia a 4 tipos de violencia que son sujetos las mujeres en nuestro país y en general en todo el mundo. Uno es la violencia física, la segunda es la violencia psicológica, la tercera la violencia sexual y la cuarta la violencia económica. Para efectos de esta investigación en la comunidad campesina de Collini, solo se ha tomado la violencia física porque es notoria públicamente y la violencia psicológica. Lo que sucede en nuestro país es lo siguiente: normalmente las mujeres todos son víctimas de violencia psicológica física, siempre ejercida por su conviviente o por su cónyuge. La ley prevé, en realidad, la ley 30.364 prevé que este cuerpo normativo protege primero a las mujeres, segundo a los integrantes del grupo familiar. Dentro de las mujeres hace referencia que protege en el artículo 5, como lo prevé del cuerpo normativo de 30.364, a las mujeres a lo largo de todo el ciclo de su vida, vale decir, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y adultos mayores. En estos tiempos se ha advertido que la violencia se manifiesta de la misma forma, la violencia física, por cierto, en una mujer que vive en el distrito de Molina de Lima Metropolitana. Es víctima de violencia física psicológica, al igual que una mujer que vive en el sector rural de la comunidad campesina de Collini. Lo que sucede es que ambas mujeres son víctimas de violencia, pero la gran diferencia es que no las dos mujeres tienen la posibilidad de acceder a la administración de la justicia para hacer valer su derecho. En el caso de la mujer que está ubicado en el distrito de Molina, de Lima Metropolitana, la primera institución que le debe acudir a recibir la denuncia y para que le asista psicológica y socialmente a la víctima, está no menos de 3, 4 cuadras, a menos de 15 minutos si toma un servicio
de transporte público. Eso en la capital de un distrito, de una provincia. Sin embargo, ¿qué sucede en aquellas localidades donde la violencia contra la mujer se ejerce, que está, digamos, a 3, 4, 5, 10, 15, 20, hasta 24 horas de camino de herradura? Lo que sucede es que las mujeres de Turral no tienen la misma posibilidad de acceder a la administración de justicia que goza respecto a otras mujeres. La gran diferencia es que es su ubicación geográfica. Actualmente, no todos las mujeres tampoco pueden lograr que se haga respetar su derecho. La ley 30.364 establece que cuando se presente una violencia contra la mujer, puede acudir para asentar su denuncia de manera verbal o escrita en la comisaría más cercana donde se produjo la violencia contra la mujer. Pero también está la Fiscalía de Familia, si es que lo hubiere, o la Fiscalía Mixta. También se puede hacer llegar la denuncia de violencia física psicológica en la Dirección General de Defensa Pública, Acceso a la Justicia, conocido como Defensa Pública, que están ubicados en las capitales de provincia en todo el país. Por cierto, en nuestro departamento también existen. También están los centros de emergencia de mujer, donde se puede hacer conocer este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres. En el caso específico de la comunidad campesina de Colline, las mujeres están a 3 a 4 horas de caminata de la comisaría PNP de Pomata. Es decir, tienen que cruzar 3 cerros para ir a denunciar el hecho de violencia que ha sido objeto la víctima de parte de su cónyuge o conviviente. ¿Qué sucede cuando la mujer llega, la agraviada llega al sistema ordinario para hacer valer sus derechos? El primer gran problema es que la víctima, teniendo su origen, cuyo idioma también está calificado aymara, no puede efectuar su denuncia conforme ha sucedido los hechos. Es decir, los actos de violencia psicológica, los insultos, la amenaza, entre otros improperios que puede proferir de manera verbal el agresor, lo efectúa en aymara. Y estos insultos tienen mayor profundidad cuando lo ejerce en su propio idioma, pero para cuando efectúe la denuncia la mujer en la comisaría, la tiene que efectuar en español o castellano, como lo evidencian las actas de denuncia verbal en la comisaría PNP de Pomata. El problema, ahí está el primer gran problema y el primer gran barrera que tienen que afrontar las mujeres del sector rural. Es que nunca van a poder asentar su denuncia en aymara porque el policía habla español, porque el fiscal a cargo de las investigaciones habla español, porque el defensor público habla español, porque los coordinadores del Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Chucuito hablan español, los abogados que prestan la asesoría legal gratuita también hablan español. Hay excepciones donde pueden orientar en su idioma nativo, que es el aymara. El otro detalle también es los que administran justicia, los jueces también hablan español. Y esta gran diferencia entre la mujer que habla aymara, que no puede articular bien el idioma castellano, tiene la gran dificultad de no acceder a la administración de la justicia en el sistema ordinario. Pero al advertir este problema, las comunidades campesinas nativas, conforme al artículo 149 de la Constitución Política, establece que las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales con el apoyo de las rondas campesinas. Pero las rondas campesinas, cuya creación está en Chota, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, tiene cuyo origen en la comunidad quechua hablante. Pasa que en la comunidad aymara hablante no existen las rondas campesinas. Esa autoridad no es propia de sus costumbres, no es propio de ellos, porque en su entorno los aymara hablantes han tenido ya desde la época colonial, precolonial, incluso en la época de Tiwanaku y los reinos señoríos, autoridades que son propios aquí de la cultura aymara. Son los malcotenientes o los marcatenientes, lo que en la colonia se las ha conocido como tatas o como mamas. Son autoridades comunales que por su edad
intervienen para ejercer función jurisdiccional. Básicamente se le dice por ahora función jurisdiccional porque se les está considerando como autoridades comunales. Actualmente se les conoce a estas autoridades comunales como tenientes gobernadores. Estos tenientes gobernadores están, y en realidad el decreto legislativo 1140, ley que crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior, los ha mal ubicado a estas autoridades comunales para que representen al presidente de la República en las comunidades campesinas, cuando en realidad y a la luz de los hechos, estas autoridades ejercen función jurisdiccional, intervienen en casos de violencia contra la mujer, en problemas de terreno, de conflictos entre comuneros, entre sectores, y su intervención es notoria. Sin embargo, hay un problema con la justicia comunal aymara respecto al artículo 17 del decreto legislativo 1140. Ellos efectivamente son parte del poder ejecutivo y están impedidos de ejercer función jurisdiccional, pero por su costumbre administran justicia en su comunidad. El gran temor de los tenientes gobernadores en las comunidades es que si ellos redactaran un acta, en algún momento el agresor podría utilizar en contra de los tenientes gobernadores que no están debidamente reconocidas y en algún momento podrían objetarlo de que hacen uso y abuso de poder, porque no tienen esas prerrogativas para administrar justicia. Ese es el gran problema que se ha advertido en este proyecto de investigación. Para efectos de delimitar el problema, personalmente lo he planteado el problema general de la siguiente manera. ¿Por qué las mujeres víctimas de la violencia física, psicológica de la comunidad campesina de Colline no acuden a la justicia ordinaria y prefieren recurrir a la justicia comunal? Enseguida, el problema específico es por qué el nivel de preferencia de las mujeres víctimas de la violencia psicológica y física de la comunidad campesina de Colline es mayor por la justicia comunal que por la justicia ordinaria. El segundo problema específico que he advertido para efectos de la investigación es por qué la justicia comunal tiene un procedimiento más efectivo para sancionar a los agresores y pueden prevenir que las mujeres de la comunidad campesina de Colline sean víctimas de la violencia psicológica y física. De hecho, este planteamiento no es nuevo. Hay algunos antecedentes no iguales, pero que sí tienen cierta similitud. A nivel nacional he podido ubicar dos tesis de investigación que advierten de la ineficacia de la aplicación o del uso de la ley 30.364, que fue desarrollado por el abogado Irineo David Delgado Vázquez en su trabajo de investigación alcances de la ley 30.364 y las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer en el distrito de Quiquijana, que corresponde al departamento de Cusco. En la segunda conclusión es fundamental para efectos de esta investigación que la ley 30.364 resulta ineficaz por el factor geográfico. Ya ha advertido una investigación sobre la ley 30.364 que no es efectivo que se aplique la ley 30.364 en donde se produzca violencia contra la mujer respecto de su ubicación geográfica. Por ejemplo, Quiquijana está sobre la carretera Puno a Cusco, pero la agraviada puede estar en el Cerro Siete Colores, en una de esas comunidades. La distancia es el gran impedimento o la gran dificultad de que la Policía Nacional del Perú pueda hacer cumplir en todos los extremos las medidas de protección, por ejemplo, que dicta el Poder Judicial. Entonces, aquí ya se advierte una dificultad del uso de la aplicación o de la ley, 30.364. El otro investigación, para efectos de esta investigación también, vale la oportunidad de resaltarlo, es desarrollado por el abogado Valentín Chiliguana Tito, donde dice que las rondas campesinas del Perú, una alternativa de justicia en las zonas rurales altoandinas, al caso de Ocongate, un distrito rural del departamento de Cusco. Otro trabajo que hace referencia a la coordinación que existe entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. Es decir, el juez de paz de esta localidad, del distrito de Ocongate, cuando emite una medida de protección a favor de una víctima,
en algunas oportunidades lo encomienda, y la misma ley lo prevé, que la Policía Nacional debe hacer cumplir esa medida de protección. Sin embargo, dadas las circunstancias geográficas que presenta nuestro país y nuestra región, hay la posibilidad, conforme al artículo 9 de la ley de rondas campesinas, la ley de coordinación, bueno, es el artículo que hace de coordinación, el sistema ordinario eh, hace de que la justicia especial pueda ayudar en hacer cumplir este tipo de medidas. Textualmente dice que los jueces de paz actualmente suelen solicitar a las rondas campesinas que apliquen disciplina a tal o cual delincuente que ellos han juzgado, en general. Pero para efectos de esta investigación, en el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia física y psicológica, los han solicitado la colaboración de la justicia especial para que ayuden a cumplir las disposiciones de la justicia ordinaria. Pero eso no sucede en todos los casos, son excepciones las que se presentan. Otro trabajo de investigación que vale decir y citar para este trabajo de investigación es la desarrollada por la abogada Pamela Yoselin Calizaya Yapuchura. En una de las conclusiones hace referencia de que la Policía Nacional del Perú remite atestados policiales, antes atestados policiales, ahora informes policiales, sin los requisitos mínimos de persuasión en forma suficiente y razonable. Aquí la gran observación es que la Policía Nacional, cuando recibe la denuncia de las comuneras, no son objetivas. Y además de que cuando la policía o quienes reciban bajo responsabilidad la denuncia de la agraviada o la víctima por violencia física, psicológica, debe de aplicar la ficha de valoración de riesgo. ¿Qué sucede? Cuando la justicia ordinaria aplica la ficha de valoración de riesgo a una agraviada, toda la ficha está descrita en español. Cuando los hechos de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica se ha ejercido en Aymara, es imposible que la justicia ordinaria, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el juez de familia que reciba y le aplique la ficha de riesgo a una comunera que habla, pueda tener la objetividad y resuma todos los hechos que ha sucedido tal cual. Lamentablemente, acá hay un defecto de la ley 30.364. Por eso es que cuando no se tiene una buena calificación de riesgo en la ficha de riesgo que se aplica a las víctimas de violencia física psicológica, termina en que la autoridad judicial no dicte la medida de protección a favor de la víctima o la agraviada. ¿Qué sucede? Los hechos de violencia han sido de nivel de calificación severa, pero la policía terminó calificándolo como leves o moderadas, toda vez de que cuando una calificación en la ficha es severa, el juez debe emitir la medida de protección como máximo en 24 horas. Sin embargo, cuando la calificación es moderada o leve, tiene incluso para emitir la medida de protección de emergencia hasta 48 horas y 72 horas si es que no hubiera ninguno de estos tipos de calificaciones. Hay un gran problema entre la justicia ordinaria y las víctimas de violencia física psicológica. Hay otro tesis de investigación que lo ha desarrollado la abogada Mercedes Melina Pilco Morales, que hace referencia en su primera conclusión que la justicia comunitaria ejercida por las rondas campesinas deberá conservar sus propios mecanismos de solución de conflicto. Esta investigación refuerza en el sentido de que a las comunidades, si bien es cierto, existe una ley de rondas campesinas que ejercen funciones jurisdiccionales en las zonas quechuahablantes, no así para las zonas aymarahablantes. En las zonas aymarahablantes había advertido que no existen las rondas campesinas, no son autoridades propias y ni siquiera son tradicionales. En ahí se tiene en las comunidades campesinas aymaras a los tenientes gobernadores que ejercen función jurisdiccional. Entonces, es importante que el Estado y el gobierno y el Congreso de la República promueva mediante una ley que las comunidades aymaras sean también tomadas en cuenta. No solo las comunidades aymaras, también tenemos las comunidades amazónicas. En las comunidades amazónicas tenemos los apus, que tampoco la Constitución los considera como tal autoridades comunales, lo generaliza nada más. Y finalmente, otro trabajo de investigación y
de antecedente es del señor abogado Freddy Yanapa Ochochoque, que concluye en su primera: se propone una fórmula legal que regule la competencia de la Jurisdicción Especial Comunal Rondera basada en la autonomía y el reconocimiento constitucional. Es importante que las autoridades comunales, como las rondas campesinas en la zona de Quechua, como los tenientes gobernadores en la zona de Aymara, tengan una norma propia que les dé facultades, pero que también esta delimite las funciones o los roles. Por ejemplo, acaba de pasar una experiencia en Carabaya hace 2, 3 días. Las rondas campesinas han retenido a un feminicida confeso por más de 12 días. Y lamentablemente aquí se ha advertido que no existe un protocolo de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. La justicia comunal hace su trabajo, pero todo el trabajo desarrollado por la justicia comunal no sirve, ese es el término tal cual lo dijo el presidente de la Junta de Fiscales de Puno, no sirve ese trabajo porque en el procedimiento ordinario también tiene sus propios protocolos, conforme lo establece el nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, es importante que las autoridades comunales tengan ese reconocimiento y exista una fórmula legal para ejercer su función jurisdiccional y también ponerle los límites, ¿no? Enseguida voy a pasar a la exposición de resultados y discusión de ella. El trabajo de investigación que he desarrollado se ha efectuado de la siguiente manera. Primero, respondiendo al objetivo general de la investigación, que es determinar los factores por el que las mujeres víctimas de la violencia psicológica y física de la comunidad campesina de Coyine no recurren a la justicia ordinaria para denunciar a su agresor. El objetivo general es ese. El primer objetivo específico que voy a desarrollar es verificar que las mujeres víctimas de violencia psicológica y física de la comunidad campesina de Coyine no recurren a la justicia ordinaria para denunciar a su agresor, sino acuden a la justicia comunal. Y finalmente, el segundo objetivo específico de este trabajo de investigación fue describir los procedimientos de la justicia comunal en su rol, primero, de sancionar al agresor y segundo, prevenir que las mujeres de la comunidad campesina sean víctimas de violencia psicológica y física. Ya viendo el primer objetivo de investigación, de determinar los factores por el que las mujeres víctimas de la violencia psicológica y física de la comunidad campesina de Coyine no recurren a la justicia ordinaria para denunciar a su agresor, se ha efectuado un cuestionario de preguntas de 15. Estas han sido aplicadas a 18 mujeres integrantes de la Asociación Comedor Tomasa Vargas de Maita, que es de la comunidad campesina de Coyine. La población total de estudio es 169 conforme se desprende de la acta de, del año 2020 de la comunidad campesina de Coyine. Entonces, la población objeto de estudio ha sido, en este caso, 18 mujeres que están asociadas al comedor popular Tomás Vargas de Maita entre la edad de 18 años a 50 años, edad en que una mujer puede discernir perfectamente, está en la capacidad de procrear y también está en la capacidad de ejercer su propio trabajo de autosostenimiento. Además de que el mismo comedor popular Tomás Vargas de Maita define estos criterios para que las mujeres puedan ser parte de ella. Además de que quien integre este comedor popular debe tener al menos un hijo y para que preste ese trabajo y socialicen dentro de esta asociación de mujeres. Gabriel, le quedan 2 minutos. Sí, doctora. Le quedan 2 minutos. Gracias, doctora. ¿Me podría dar un poco más, doctora? 5 minutos más. De acuerdo, doctora. Bien, se han efectuado las siguientes preguntas. La pregunta 7 es que si considera usted que las instituciones del sistema de justicia en el Perú administran justicia de manera lenta o tardía. 16 mujeres dijeron que es lenta, 2 dijeron que no. En la pregunta número 8, si la administración de justicia es gratuita, consideran que la administración de justicia en el sistema ordinario no, si es gratuita, 1, 17 dijeron que no. La pregunta 9 responde a si las instituciones del sistema de justicia en el Perú hacen cumplir las resoluciones judiciales. 2 dijeron que sí hacen cumplir, 16 no. La pregunta 10 hace referencia de que si las mujeres confían en la administración de justicia que
desarrolla el sistema ordinario, 3 dijeron que sí, 15 no. La pregunta 12 responde, confía en las autoridades comunales cuando administran justicia, 17 dijeron que sí, una mujer dijo que no, 13, la pregunta 13 hace referencia de que si las autoridades comunales administran justicia de manera inmediata y rápida, 17 mujeres dijeron que sí, respecto de uno que dijo que no. La pregunta 14 hace referencia de que cree usted que las autoridades comunales administran justicia de manera gratuita, todas las mujeres dijeron que sí. ¿Cree usted que las autoridades comunales hacen respetar sus decisiones en los casos de violencia contra la mujer? 17 dijeron que sí, uno dijo que no. Para el primer objetivo específico, verificar si las víctimas verificar que las mujeres víctimas de violencia psicológica y física de la comunidad campesina de Coyine no recurren a la justicia ordinaria para denunciar a su agresor, sino acuden a la justicia comunal. Se ha hecho 6 preguntas. A la primera pregunta es 3. Si usted alguna vez denunció, fue a denunciar a la comisaría de Pomata. El 38% de la población objeto de estudio dijo que no, 61 dijo que no, 38 dijo que sí, 61% dijo que no. Si alguna vez la víctima fue a denunciar al SEM Chucuito, el 16% dijo que sí, no, 83%. Si fue a denunciar a la Fiscalía Penal de Chucuito Juli, dijo sí, 22%, 77% dijo que no. Si alguna vez fue a denunciar al juez de primera, segunda, tercera nominación del Centro Poblado de Coyine, el 33% dijo que sí, el 66.67% dijo que no. El segundo objetivo específico de esta investigación fue desarrollar los procedimientos sancionadores de la justicia comunal. La justicia comunal tiene 3 instancias. La primera instancia tiene carácter preventiva, la segunda instancia tiene carácter conciliadora, la tercera instancia tiene carácter sancionadora. En todos estos participa el primer teniente gobernador porque tiene la potestad de ver problemas intrafamiliares. Y algo importante de este procedimiento de los tenientes gobernadores es el procedimiento preventivo en la comunidad campesina aymara de Coyine. Las autoridades comunales, por la forma como ellos inculcan algunos conceptos, es que hacen sus recomendaciones en aymara. Ellos lo que me dijeron es que lo hacen los famosos eujavis. Siempre que tengan la oportunidad de encontrarse con una u otra persona, advierten de que no deben pelearse, no deben discutir, deben vivir en paz, no debe hacer llorar, deben caminar los dos de la misma manera. Como consecuencia de sus acciones o de sus actuaciones, las autoridades comunales, el teniente gobernador, en el año 2020 ha atendido entre 15 a 20 casos de violencia contra la mujer en la comunidad campesina de Coyine. Todo lo que ellos han desarrollado o lo que ellos hacen en su comunidad campesina se denota en este registro de casos de violencia en la justicia ordinaria. La Comisaría Sectorial de Pomata, en el año 2020, ha atendido 4 casos de violencia contra la mujer, ejercidos por su conviviente o su cónyuge. En el año 2019, solo 3, paradójicamente, y en el año 2021 solo llegó una denuncia. Respecto al informe de la Fiscalía Provincial Penal de Chucuito Juli, se ha advertido una carpeta fiscal y la misma que ha sido archivada. Respecto al trabajo que desarrolla el juzgado mixto de la provincia de Chucuito Juli respecto de la violencia contra la mujer, dijo que no tenían o no contaban con una información exacta de cuántos habían suscitado o se habían registrado casos de violencia en la comunidad campesina de Coyine. Finalmente, la justicia comunal, como la justicia ordinaria, tiene grandes dificultades. La justicia especial, para mencionar una limitación de la justicia especial, es que, o comunal, es que pueden cometer excesos, pero esos excesos, ¿quién los controla? A las autoridades comunales. Es una de las grandes dificultades. Las autoridades comunales no están debidamente capacitadas respecto a los procedimientos en el caso de violencia contra la mujer. Si bien es cierto su intervención es efectiva, es de acuerdo a sus usos y costumbres y lo que les han enseñado a sus antepasados. Y la justicia ordinaria también tiene sus dificultades, es que los operadores del sistema ordinario no manejan el lenguaje de origen de las víctimas. El gran problema es que los fiscales, jueces, policía, los abogados del SEM, de Defensa Pública, deberían de intervenir, porque así lo establece la ley 30.364 en su artículo 10, prestar asesoría legal gratuita en aymara, recibir la denuncia en aymara, tomar las declaraciones en aymara, el psicólogo del Centro de Emergencia Mujer, evaluarle y emitir un informe psicológico en aymara para que sea más objetivo, para que el fiscal también tenga un trabajo más objetivo y más real de lo que ha sucedido en la comunidad aymara, tome la declaración a la agraviada o a la víctima en aymara y también formule la acusación y su requerimiento acusatorio y las audiencias las desarrollen en aymara. ¿Para qué?
para garantizar y dar más confianza a las mujeres del sector rural, porque eso de que el sistema ordinario desarrolla todo su trabajo en español, no les gusta en parte a las mujeres, como me lo dijeron en Aymara las entrevistadas. Finalmente concluyo con esto de esta investigación. Primero, las mujeres del comedor popular Tomasa Vargas de Maita, de 18 a 50 años de edad, de la comunidad campesina de Coyine, prefieren no acudir a la justicia ordinaria para denunciar a su agresor por violencia psicológica y física. Los factores que limitan que recurra a la justicia ordinaria es porque consideran que no es inmediata, es lenta, no es gratuita y no es eficiente en la resolución de los conflictos. De ellos, sí tiene que el 83.33% de las mujeres que fueron víctimas de violencia familiar no tienen confianza en los operadores de la justicia ordinaria, es decir, el juez, fiscal, la Policía Nacional, abogado de la Defensa Pública, abogado del Centro de Emergencia Mujer. Respecto de 17 mujeres equivalentes al 94.44% que sí confían en los tenientes gobernadores para que ejerza función jurisdiccional. Segundo, las mujeres del comedor popular Tomasa Vargas de Maita, Coyene, para hacer valer su derecho a la vida, a su entidad, a su integridad física, psíquica y a su libre desarrollo, recurren a la jurisdicción especial. De ellos se tiene que el 72% de las mujeres acude al teniente gobernador para que sancione al agresor con la finalidad de garantizar a la mujer una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos. Tercero, los tenientes gobernadores de la comunidad campesina de Coyine, sin el apoyo de las rondas campesinas, ejercen función jurisdiccional en su territorio, aplicando sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, respetando los derechos fundamentales de la persona, derecho a la vida, derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú. Están sujetos a la jurisdicción, siempre facultativa, no imperativa, conforme el artículo 149 lo establece, los miembros de la comunidad campesina de Coyine que de cualquier modo causen lesiones corporales o algún tipo de afectación psicológica a una mujer. El primer teniente gobernador es la autoridad comunal competente para conocer los conflictos intrafamiliares con intervención del presidente de la comunidad, asamblea comunal, campo mayor, delegado, con el objetivo, con el apoyo de los padres y padrinos. Y finalmente tiene dos procedimientos más divertidos, un procedimiento sancionador y un procedimiento preventivo. En el procedimiento preventivo, los tenientes gobernadores promueven que los miembros de la comunidad contribuyan a una convivencia de respeto e igualdad entre la mujer y el varón mediante recomendaciones comunales. Finalmente, son las recomendaciones al Poder Judicial, al primer juzgado mixto de Chucuito, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Fiscalía Provincial Penal de Chucuito, deben ejercer función jurisdiccional en Aymara. Los operadores de justicia deben brindar información sobre los derechos que asiste a la víctima, los procedimientos a seguir cuando se denuncia y los servicios de atención que brinda el Estado en Aymara. A la Policía Nacional, Comisaría Pomata, debe recibir la denuncia verbal en Aymara, al Ministerio de Justicia, así como al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el caso de SEM de Chucuito Juli, asistir en Aymara a las agraviadas. Segundo, se recomienda al Congreso de la República la reforma constitucional del artículo 149 de la Constitución Política del Perú. En el siguiente término, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, ahí tenientes gobernadores pueden ejercer la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Promulgar una ley y su reglamento en donde se establezca las normas y procedimientos que deben regir su organización y funciones. Se propone al Poder Ejecutivo derogar el artículo 17 del Decreto Legislativo 1140 y sus modificatorias sobre tenencias de gobernación en los centros poblados, caseríos, comunidades, parcialidades determinadas por la Oficina Nacional del Gobierno Interior. Es cuanto puedo cumplir con mi informe de trabajo de investigación, doctora Diana. Bien, gracias. Gracias, Gabriel. Bien, vamos a continuar con la segunda etapa. Vamos a solicitar que pueda participar su asesor, el doctor Boris Espesúa Salmón, con sus preguntas. Doctor Boris, le cedemos la palabra. Gracias, doctora Diana. Bueno, en mi condición de asesor, debo de decir de que el trabajo que se ha expuesto en realidad es un trabajo que ha tenido bastante cuidado en cuanto a poder lograr el plan o el proyecto inicial que se ha propuesto. Y efectivamente podemos notar en las conclusiones y recomendaciones que eso se ha logrado en lo que se ha propuesto el tesista realizar, ¿no? Sin embargo, dado que el tema es bastante controversial, también se ha tenido que tener en cuenta
que debería existir compatibilidad o coherencia entre los objetivos y las conclusiones, lo cual se ha logrado, ¿no? Pero me permitiría yo sugerir al tesista de que de repente sea necesario también, ya que lo ha tocado en la exposición, sugerir en la parte de las recomendaciones de que se dé esta ley de coordinación para que se fusionen las dos justicias, la ordinaria y la originaria, ¿no? Ya que, como también se ha mencionado en el ejemplo de Macusani, el problema es ese, y ese problema va a seguir subsistiendo mientras esté ausente esta ley de coordinación. Yo quisiera a través suyo, doctora Diana, preguntarle si así lo ha pensado y si aún todavía, porque existiría la posibilidad de hacer algún tipo de agregado o enmienda formal, podría agregar esta recomendación. No sé cuál es la opinión de parte del tesista. Quisiéramos Gracias, escuchar. doctor Boris. Uh-huh. Señor tesista, por favor, proceda a responder la interrogante de su asesor. Sí, doctor. Tendría que hacer las consultas si puedo añadir, porque me solicitaron de que debía de mandar para el repositorio mi trabajo de investigación. En la víspera inclusive lo envié. No obstante ello, la recomendación que usted me hace respecto de la ley de coordinación y el protocolo de intervención entre la justicia, el protocolo de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, me parece relevante para considerarlo. Correcto. Bueno, eso sería de mi parte, doctora Diana. Bueno, dado esta situación de que si es posible, porque creo que sí lo es, todavía sugerir algunas mejoras formales, por supuesto, tener en cuenta las sugerencias que puede dar el jurado. Eso es todo, doctora Diana. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Boris. Bien, solicitamos la participación de la doctora Rosario Viviana Canal. Doctora. Por su intermedio, señora presidenta. Señor tesista, buenas tardes. Quisiera, por favor, que me ayude con la definición de justicia comunal, de violencia contra la mujer y de justicia ordinaria. Doctora Rosario, muy buenas noches. Respecto a de la justicia comunal es aquella que se ejerce en el sector, en las comunidades campesinas. En ella intervienen las autoridades comunales, no están proscritas las normas, ellos lo han interiorizado y distinguen de cosas positivas y de cosas negativas, distinguen cuando una conducta de un comunero calificado o no calificado merece una sanción y cuando una conducta de un comunero calificado o no calificado no merece una sanción sino un reconocimiento. Es decir, la justicia comunal se ejerce o se administra de acuerdo a sus usos y costumbres. Y sí. La justicia, la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es el monopolio mediante el cual el Estado ha otorgado a un poder del Estado para que administre justicia. En el caso nuestro lo tenemos, al Poder Judicial, que tiene el monopolio de administrar la justicia. Para ello se tiene a los operadores de justicia, los operadores o quienes ejecutan o efectivizan de que se administre justicia están debidamente separadas, ¿no? O están definidas, tenemos por un lado el Poder Judicial, quien debe de administrar la justicia, tenemos por el otro lado el Ministerio Público, quien debe de desarrollar, y además el mismo Código Procesal Penal establece de que es quien persigue el delito en nuestro país y con colaboración de la Policía Nacional del Perú, pero sin dejar de lado también al derecho de defensa de quien es investigado o a quien se le imputa un delito. Está la defensa privada, o el mismo Estado lo prevé a través de la defensa pública que se le preste la defensa, para que no se sienta, para que no se le vulnere sus derechos del investigado. Y doctora... La siguiente pregunta era, ¿qué es violencia contra la mujer y cuáles son los tipos de violencia? Gracias, doctora, perdón. La violencia
Bueno, la violencia contra la mujer se ha definido en la ley 30.364, en el artículo 5, es toda acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, por su condición de tal, en el ámbito público o privado. Estas se pueden manifestar dentro de la familia o en una relación interpersonal o en la comunidad, o las que se presenten y toleren en el Estado por los que por el Estado, en la administración pública, por ejemplo, con el acoso contra las mujeres. Personalmente yo diría que la violencia contra la mujer es todo acto que denigra su dignidad, menoscaba, lo subyace, lo hace sentir menos, cuando en realidad no es así. Pienso y considero que en un estado donde los varones y las mujeres tenemos los mismos derechos, podemos, y considero esta parte, que mirarnos de la misma forma, y bien, la ley mismo, la 30.364, hace referencia de 4 tipos de violencia. Uno que es la violencia contra la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Eso está debidamente definido en el artículo 8, en literal A, B y C del cuerpo normativo de la ley 30.364. Muy bien. En la tesis, el momento del desarrollo, has definido qué es una organización social de los aymaras. Ayúdame a recordar cuál es la definición y además de dónde has obtenido la misma. La definición de la organización social de los aymaras está en su acta de la comunidad campesina. Y también la ley de comunidades campesinas lo establece, que tiene personería jurídica las comunidades campesinas, tiene autonomía, autonomía económica y pueden desarrollar actividades. El cuerpo normativo que define a todas las comunidades campesinas es la ley 24.656. Y las comunidades campesinas, bueno, en el caso específico de la comunidad campesina aymara, su organización está definido en su acta del año 2020. Tiene está la Asamblea General de la Comunidad Campesina de Colline, está la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Colline, están los 12 tenientes gobernadores de la Comunidad Campesina de Colline, están los 8 delegados de la Comunidad Campesina de Colline y están los 8 campomayores de sector de la Comunidad Campesina de Colline. Esa es la organización solamente de esta comunidad campesina de Colline. Está establecida en el acta de su conformación, ¿sí? Sí, doctora. Muy bien. Has explicado bastante leve el procedimiento preventivo comunal. ¿Nos podrías hacer una especificación un poco hacer una especificación de este procedimiento, por favor? Sí, doctora. El procedimiento preventivo es muy interesante en la comunidad campesina de Colline. Sucede que las autoridades comunales, de manera específica, el teniente gobernador, quien tiene mayor autoridad y goza de mayor aceptación, entre paréntesis diría de credibilidad, es que ellos efectúan los famosos recomendaciones comunales. Las famosas recomendaciones comunales lo he tratado de resumir en 10 conceptos, y todos ellos son en aymara. Su traducción que he efectuado es la más aproximación, toda vez de que nunca es igual una palabra cuyo origen es nativo, autóctono, en aymara o en quechua o en español, en inglés. Ellos hacen los famosos eujawis. Yo traté de recordar algunos de ellos. Uno es, no le vas a pegar, no vas a mentir, van a caminar los dos, siempre tengan presente a sus hijos, además de que a la mujer también le dice hay que guardar respeto, al varón le dice no le debes gritar, también dice no le debes levantar el puño. En realidad, siempre que la autoridad comunal ha advertido ya más antes de que un comunero ya levantó la voz a la comunera o a la agraviada, lo encuentra y le dice, lo voy a hacerlo en aymara, sí me llamó la atención esta parte, dice, Hanit Nukta, bueno, eso es lo que le dice, y cuando le dice de la forma como le dice la autoridad comunal, es interesante para que el comunero lo reciba.
ese procedimiento lo hace casi con todos los comuneros el teniente gobernador. Únicamente también los comuneros lo reciben esa recomendación de esa autoridad, porque eventualmente el presidente no goza de la misma, digamos, credibilidad porque maneja los recursos de la comunidad y siempre hay esa fricción de si está manejando o no. En cambio, el teniente gobernador no tiene ese manejo, entonces como que su presencia en la comunidad por ese lado es mucho más aceptada. Muy bien, Gabriel. ¿Cuál es el enfoque que has utilizado en tu investigación? Doctora, el enfoque es mixto en esta investigación, toda vez de que primero identifiqué a la población muestra, la población total es 169, la población muestra, o la muestra a los que se ha aplicado el cuestionario de preguntas, es a los 18 mujeres que son integrantes del Comedor Popular Tomasa Vargas de Maita, siendo, para especificar, 169 mujeres que conforman de acuerdo al acta del año 2020. El enfoque mixto es que primero, bueno, como dice, es una concurrencia y secuencial. A ver, se me va de la mente el autor, pero ese rato lo tenía. Este procedimiento mixto tiene ese procedimiento. Es concurrente porque a la vez interviene de manera cuantitativa o cualitativa y secuencial. ¿Y secuencial por qué? Porque se usa primero un método y luego el siguiente método. Y en este caso, lo que he efectuado es primero aplicar la encuesta a las 18 mujeres y luego a las mismas 18 mujeres hacerles entrevista y además no solo a las asociadas al comedor popular, sino también a las autoridades comunales y al presidente de la comunidad campesina. Muy bien. Hemos utilizado un enfoque mixto, Gabriel. Eso implica de que nosotros para determinado objetivo hemos utilizado el enfoque cuantitativo y para el otro el enfoque cualitativo. Más allá de que si se aplique antes o después, eso no es trascendental para la investigación, ¿no? Así que yo necesito que nos digas, por favor, en cuál de nuestros objetivos has utilizado el enfoque cuantitativo, en cuál el enfoque cualitativo. De acuerdo, doctora. El enfoque cuantitativo lo he efectuado para el objetivo, lo he usado para el objetivo general, para cuantificar en porcentajes y el primer objetivo específico. En ambos he utilizado el cuestionario de preguntas. Y respecto del último objetivo, el segundo objetivo específico, he utilizado el método cualitativo en ella. He usado este método para recabar información relevante y pertinente que pueda reforzar a la información obtenida por el método cuantitativo en el objetivo general y objetivo específico primero. Ya, es en ese entender que necesito que me digas cuáles son tus variables. A mi variable. Bueno, mi variable es la justicia comunal y, claro, la justicia comunal y, y, y bueno, mi primer variable era la justicia comunal y el otro es la violencia contra la mujer. Porque el primero, bueno, si no hubiese la violencia contra la mujer, no existiría la justicia comunal. La autoridad comunal interviene siempre y cuando advierta un hecho de violencia. En el caso concreto, ¿no? Porque también la justicia comunal funciona también para otras situaciones, ¿no? No solamente para estos casos que estamos estudiando. Muy bien. Dime entonces ahora cuál ha sido tu población y tu muestra y cuáles son tus unidades de estudio. Mi población total es, conforme se tiene del acta del año 2020, son 169 mujeres comuneras calificadas. La población muestra ha sido los que integran el comedor popular Tomasa Vargas de Maita, cuyo requisito para integrar el comedor popular es que sean mayores de 18 años, que tengan familia o al menos tengan un hijo, que también concuerda y se condice con la investigación y otros.
Tranquilo, Gabriel, tranquilo. Muy bien, ahora dime, ya me has determinado la población y la muestra de la investigación. ¿Y cuáles han sido tus unidades de estudio? Recordando que es una investigación mixta, ¿no? Entonces ya me has dado la población y la muestra en el enfoque cuantitativo. Ahora necesito en el enfoque cualitativo. ¿Cuáles han sido tus unidades de estudio? Doctora, mi unidad de estudio, mi unidad de estudio, perdón, en el enfoque cualitativo han sido las mujeres del comedor popular Tomasa Vargas de Maita. También, ¿no, Gabriel? Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora explícame qué técnica has utilizado y cuáles son los instrumentos que has utilizado. Y recuerda, unas técnicas e instrumentos es para mi enfoque cuantitativo y los otros para el cualitativo. A ver, Gabriel. Sí, doctora, la técnica que he usado en este caso para el primer objetivo específico y el objetivo general ha sido el cuestionario de preguntas. El instrumento ha sido, la técnica ha sido encuesta y el instrumento ha sido el cuestionario de 15 preguntas para el primer objetivo específico y para el objetivo general. Para el segundo objetivo específico, lo que hice es desarrollar entrevistas. Ese es el instrumento que he utilizado para recabar la información de las comuneras o de las mujeres que son miembros del comedor popular Tomasa Vargas de Maita. ¿Qué tipo de entrevistas has hecho? ¿Estructuradas, semiestructuradas, abiertas? No son entrevistas no estructuradas. Es decir, no tenía un formulario de preguntas, sino que tratándose del tema de violencia contra la mujer, es muy difícil incluso realizarle una pregunta así directa de si ha sido víctima o no de violencia contra la mujer, porque es muy difícil de que me respondan. Y una de las entrevistadas me decía, así medio ruborizada, ¿cómo yo te voy a responder eso? Y como que ellos también dicen, ¿qué me dirán? Y me pueden mirar mal. Bueno, es alguno. Por eso es que utilicé no estructurados. Es un diálogo casi informal, pero que en esencia está el tema. Claro, y también para evitar la revictimización, tal vez, ¿no, Alan? Sí, el detalle era no revictimizarlo, porque el hecho que haga recordar es revictimizarlo. O sea, había que tener mucho cuidado, porque incluso si yo le hablaba en español, era muy difícil que me respondiera. Y fue difícil en parte porque yo no hablo muy bien aymara, pero sí aprendí con las comuneras el hecho de hablarles en aymara. Claro que sí, eso es importante también. Muy bien, con eso concluyo, señora presidenta. Gracias, gracias, señor tesista. Gracias, Gracias. doctora Canal. Bien, solicitamos la participación del doctor Mendizábal. Gracias, doctora Diana. Gabriel, haber estado escuchando atentamente tu tesis. ¿Cuál es tu hipótesis, Gabriel? Mi hipótesis general era de que, que las mujeres de la comunidad campesina de Colline no acuden a la justicia ordinaria porque es lenta, no es gratuita y no hace cumplir con las resoluciones. Ya, o sea, esa es tu hipótesis, que es lenta, el proceso es lento y que también no es gratuito. ¿Sí? Sí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Gabriel? Bueno, en el caso específico de que es lenta, consideran que las mujeres víctimas de violencia física psicológica. A ver, una aclaración, Gabriel, una cuestión de orden. ¿Qué entiendes tú por hipótesis? A ver, empezamos, creo que. Es la previsión de un resultado, de un posible resultado después de una investigación. A ver, si nosotros leemos el libro del doctor de la facultad, el doctor José Pineda, ¿no? Y pone su ejemplo, un cadáver a orillas del lago Titicaca, ¿no? Hipótesis, un suicidio, ¿no? Hipótesis, muerte natural, ¿no? Tal vez ahí se ha accidentado, entonces uno cuando se va a un juicio, por ejemplo, lo que se conoce como teoría del caso viene a ser una hipótesis, ¿no? O sea, eso es aquello que voy a demostrar, voy a probar. Entonces tú
entiendo que tú has demostrado de que este proceso de violencia familiar es lento y también no es gratuito, ¿sí? ¿Sí, Sí, Gabriel? doctor. ¿Así debe entenderlo? Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Por qué tú consideras que no es gratuito el tema del proceso en sí? Considero porque no es gratuita respecto del desembolso económico que tiene que efectuar para trasladarse desde la comunidad que está a 3 horas de caminata hasta la comisaría de Pomata. A ver, Bueno, hay que distinguir ciertas categorías jurídicas, ¿ah? A ver, ¿qué entiendes tú por proceso, Gabriel? bueno, el proceso es un conjunto, el proceso es un conjunto de, mm, El es un conjunto proceso es una compleja y preordenada actividad jurisdiccional, ¿sí? que Compleja tienen y preordenada actividad jurisdiccional con la finalidad de resolver un conflicto de interés. Bueno, el tema de eso de la finalidad, pues es algo discutible en doctrina, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del proceso? En fin, bueno. Pero se entiende que es una actividad jurisdiccional, esto para distinguir entre proceso y procedimiento. ¿Hay alguna diferencia entre proceso y procedimiento o tú eres de la tesis que considera, o de la parte de la doctrina que considera en que entre proceso y procedimiento no existe diferencias, Gabriel? ¿Cuál es tu postura? el proceso y el procedimiento. El proceso, digamos, el proceso, sí, bueno, pero para empezar sí recuerdo haber leído algo y sí hay una diferencia respecto del proceso y el procedimiento. Entonces, hay diferencia entre proceso y procedimiento. Tú te vas Sí, por ese lado de la doctrina. El tema de justicia comunal, ¿qué es? Es un proceso o es un procedimiento? bueno, la justicia comunal es un procedimiento. Es un procedimiento. ¿Cuál sería Sí, pues el trámite respectivo en todo caso, ¿no? Para que se resuelva, ¿no? Ese asunto de violencia familiar en la justicia comunal. bueno, en el caso concreto, el procedimiento que ellos efectúan es cuando se advierte un hecho de violencia, interviene de manera preventiva. Interesante, interesante eso de que advierten, ¿no? ¿Cómo advierten la justicia comunal, en todo caso, un tema de violencia psicológica, Gabriel? Bueno, la violencia psicológica normalmente, bueno, no quiero usar esta frase, pero es como es pueblo chico, se sabe todo. Mm, Por la cantidad de... no se requiere algún peritaje, un instrumento técnico con el que se podría advertir ese daño psicológico, Gabriel. Bueno, en la justicia ordinaria sí, para eso están las No, fichas pues de valoración. estamos hablando de la justicia comunal, de tu procedimiento que tú estás indicando, ¿no? De que es lenta, no, es más rápida, supongo que es más rápida y tampoco es, en todo caso no se cobra nada, ¿no? En el tema de la justicia comunal. Te pregunto, o sea, ¿cómo podríamos advertir ese daño psicológico? ¿Se requiere algún ¿Cómo? instrumento técnico o no se requiere instrumento técnico? En la justicia comunal no, básicamente se basan en la versión de la agraviada y por eso, y también del agraviado. Bueno, cuando intervienen en este procedimiento la Ya, justicia ahora, comunal, pero desde el punto de vista, bueno, tú ya eres, has terminado, ¿no? La carrera, eres cuasi abogado, solamente te falta el título, ¿verdad? Te pregunto, ¿es factible? ¿Sería factible poder concluir que una persona tiene un daño psicológico con solo su palabra? No será necesario la participación de una persona que tenga ciertos conocimientos especializados, ¿no? A efecto de determinar si tiene o no tiene ese daño psicológico, Gabriel. sí, sí se tiene que determinar, incluso se tiene que calificar si es leve, moderado o severa el daño psicológico que se le hace en contra del agraviado. O sea, de eso sí soy en la justicia ordinaria, o sea, ahí está el psicólogo para que califique y normalmente lo efectúan los del Centro de Emergencia Mujer o de la misma, del Ministerio Público. ¿Cuál es la Pero diferencia entre violencia psicológica y afectación psicológica, Gabriel? la violencia psicológica es, bueno, la violencia psicológica
es todo acto o acción que condiciona la libertad de una mujer, vulnera su dignidad, se puede efectuar mediante amenazas, mediante menosprecio, insultos. Bueno, esa es la violencia psicológica. Y la afectación psicológica es lo que genera esa acción de insulto, de proferir en la agraviada, en su estado emocional, altera su estado normal psicológico de la agraviada. Un poco interesante tu afirmación. A ver, ¿tienes el Código Penal a la mano, Gabriel? El 122A, ¿no? El tema de violencia familiar. Sí, Te el resumo, 122 ¿ya? hay Menos de 10 días, ¿verdad? ¿Puedes revisar el código? 122B, menos de 10 días cuando la afectación psicológica es conductual. Sí. Cuando estamos hablando, a ver, darle una lectura al 122A. Sí, perdón, 122B. De acuerdo, doctor. Eh, 122B, agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar. El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según... Menos de 10 días, ¿no? Menos de 10 días. Y el 121, ¿verdad? Lesiones leves. Sí, lesiones leves, el artículo 121 del Código Procesal Penal. Ya, ¿qué es lo que dice el 121? Bueno, el artículo 121 hace, bueno, textualmente señala lo siguiente: el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Se consideran lesiones graves las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. A ver, nuevamente, 121, más de 10 días, ¿no? Que causan lesiones, ¿verdad? Más de 10 días, ¿sí? Sí. ¿Estamos La de acuerdo, afectación Gabriel? psicológica se dará como consecuencia de que la gente obliga a otro. Gabriel, a ver, concéntrate en el tema de las lesiones. El 122B dice menos de 10 días, ¿sí? Y el 121 dice lesiones leves más de 10 días. ¿Qué pasa si el médico legista le otorga a esta víctima un certificado médico legal de 10 días de incapacidad? Se aplica el artículo 121, doctor. ¿Por qué el 121? Si el 121 dice más de 10 días. De 10. Entiendo que es más de 10 días, sería 11 días, ¿verdad? El artículo 122B dice menos de 10 días. Menos de 10 días. ¿Cuántos fue menos de 10 días? 9 días. ¿Ya? Entonces, En el si otro sería más de 11. el médico legista le otorga 10 días, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, en este caso concreto de 10 días, yo considero que se debería aplicar el artículo 121, doctor. ¿Por qué se aplicaría el 121? Esa es por la pregunta. Por la gravedad de las lesiones. Porque si bien Pero, las lesiones leves, el artículo 122B hace referencia... principio de legalidad, Gabriel. ¿Qué cosa es el principio de legalidad? Nullum crimen, nullum pena, sin ley previa, ¿no? Un tema tan Si no está básico prescrita. de teoría del derecho, introducción al derecho, ¿no? Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito, ni falta, ni sometido a pena, ni medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Me acabas de decir, por ejemplo, si le otorgan 10 días, tendría que aplicar el 121, pero el 121 dice más de 10 días. Bueno, en este caso... Violencia familiar es 9 días, ¿no? Para eso es pues muy importante el instrumento legal, porque ¿qué cosa es lo que se advierte en el certificado médico legal, Gabriel? El certificado médico legal describe las lesiones físicas que ha Los días de sufrido. incapacidad médico legal y la atención facultativa, es muy importante. Sí.
Nunca va a haber un certificado médico legal en la que haya similitud en los días de incapacidad y los días de asistencia, ¿no? No habría ese tipo de discusión respecto del 121 y el 122B. Lo que sí habría que notar es cuando nos encontramos ante una situación que constituya violencia familiar. ¿Cuándo pues nos encontramos ante este supuesto de violencia familiar, Gabriel? Cuando se atenta contra la vida, la salud y la integridad de la agraviada, en este caso No el hay presidente. relaciones de dominio, ¿ya? ¿Qué entiendes tú por relación de dominio? Bueno, en este caso el 122 hace referencia por su condición de tal, de responsabilidad y de abuso de poder. No hay sometimiento. ¿Qué se entiende por sometimiento, Gabriel? El sometimiento es cuando el agresor lo tiene sumisa a la agraviada. Subordinación. Sí, subordinación o sumisa, o no puede mostrar una respuesta. ¿Cuáles son los indicadores? De verticalidad. ¿Qué entiendes por verticalidad? Móvil de destrucción. Ciclicidad. ¿Qué entiendes por ciclicidad, Gabriel? que el acto de violencia es continuo, no es ni es una, ni si no se produce por segunda, por tercera. Un día le dice, amor, discúlpame, y al día siguiente le sigue golpeando, ¿no? Y así es cíclico, ¿no? Sí, Progresividad. y la tolerancia de parte de la mujer Y lo más respecto a... importante, esa situación de riesgo en la víctima. ¿Quién es el sujeto pasivo en este delito del 122B, Gabriel? Bueno, el sujeto pasivo puede ser el cónyuge, el conviviente, y si es o cualquier otro, o el integrante del grupo familiar. Cuando, bueno, sujeto pasivo, una mujer, ¿puede ser una mujer que no sea integrante del grupo familiar? Sí, siempre que no medien una relación contractual de contrato. Cuando la conducta es por su condición de tal, pues, ¿no? O sea, se le está agraviando por esa condición de mujer, ¿no? Siempre y cuando exista este tema de Violencia de los género. indicadores. A ver, ¿qué te pregunto más de tu tesis? ¿Cuál es tu aporte de tu tesis, Gabriel? Bueno, mi aporte de mi tesis es que ante el alto índice de violencia contra la mujer, el Estado debía optar por los medios que legalmente posibles se contenga en las comunidades la violencia contra la mujer. Si hay autoridades debidamente reconocidas, que en las comunidades las autoridades también ayuden a luchar la violencia contra la mujer. En todo caso, ¿alguna propuesta tuya con tu Sí, tesis, Gabriel? sí, doctor. Mi propuesta es que hay autoridades comunales que existen, pero que no están debidamente reconocidas en ley y en la Constitución. Es el caso de los tenientes gobernadores. Los tenientes gobernadores son autoridades comunales que los han adoptado con el decreto legislativo 1140 y que equivocadamente dicen que representan al presidente de la República y que son elegidos por el prefecto o subprefecto, cuando en realidad ellos vienen de elección comunal. Estas autoridades en parte ayudan a que las personas en el sector rural vivan en paz y no haya conflictos. Y también ayudan como institución a prevenir casos de violencia. Gabriel, a ver, entiendo de que tú estarías más de acuerdo con el tema de la justicia comunal, ¿sí? No Que la justicia exactamente, doctor. penal. No No exactamente, doctor. necesariamente. Mi punto de vista es el Pero siguiente. en todo caso, en la justicia comunal, en este tema de violencia familiar, ¿cómo se impondrían las sanciones? ¿De qué manera se imponen las sanciones? Sí, mire, hay dos tipos de una real y una personal. Cuando se advierte en las comunidades la violencia contra la mujer, al conviviente o al cónyuge, primero hacen que no esté en la vivienda o el domicilio que comparte con la agraviada. Puede ser por una semana o como máximo 15 días hasta que recapacite. Y la real es que deje de
usar la alimentación que provee la mujer en su vivienda y pueda reflexionar con esa decisión comunal y con ella recapacite Gabriel, y ponga a de manera objetiva, ¿tú tienes algún tipo de documentación para poder sustentar lo que estás señalando? Tal vez No, no tengo documentación por una razón. Los tenientes gobernadores no están reconocidos como autoridades comunales. Están como representantes. O sea, te entiendo de que me dices, vea, una forma de sanción, ¿no? Bueno, alejamiento, ¿no? Alejamiento del agresor a la víctima por una semana. Sí, La pregunta es, ¿se levanta un acta, algún documento? no. Tratándose de que es una justicia comunal, no necesariamente ellos tienen un documento en donde dejen constancia, porque su Ya, actuación es verbal, es inmediata. A eso me refería de inmediata. ya, Advierte de un hecho de violencia, se presenta y de inmediato a los dos los juntan y ahí se escucha la versión de las dos partes. ya. Y Gabriel, ¿cómo tú has logrado obtener esos datos? De la entrevista que le efectúa el primer teniente. Tu investigación es mixta, ¿verdad? Sí, doctor. Mixta. Bien. Eso sería todo por parte de mí, doctora. Podemos Muchas continuar. gracias, doctor Mendizábal. Gracias. Bueno, bastante importantes las interrogantes del doctor Mendizábal. Gabriel, usted indicó de que en la zona aymara no existen propiamente comunidades campesinas, pero sí en la zona quechua. Es cierto, ¿no? ¿Ratificamos esa idea? No, lo que dije es que en las comunidades campesinas del sector aymara no existen las rondas campesinas. Las rondas Existen campesinas. tenientes gobernadores, porque las rondas campesinas son de la zona quechua. Entonces, ¿cómo? Porque pareciera que se pretende forzar la naturaleza del pluralismo jurídico basándonos en la existencia de las comunidades campesinas y las rondas campesinas con el rol de los tenientes gobernadores, porque propiamente ellos, el rol que cumplen, sus funciones en atención a la legislación vigente, no constituyen, ¿no?, el despliegue de sus funciones, la manifestación propiamente del pluralismo jurídico o las comunidades campesinas. Entonces, en este aspecto, ¿cómo lo puedes justificar? ¿Forzamos la figura o qué fundamento existe? Quizás has encontrado algún texto, alguna investigación que pueda fortalecer, ¿no?, esta idea que le está quitando fortaleza a y sentido también a tu investigación. Algunas ideas, a ver, Gabriel. Sí, doctora. Encontré un informe del Ministerio de Cultura, Aymaras y la Población. Así se llama el texto. Lo ha desarrollado un estudio de la Organización Comunal de los Aymaras, la Organización Social, la Administración de Justicia. Bueno, así es el texto del Ministerio de Cultura. En ella han hecho estudios en 6 comunidades campesinas, uno en Huancané, otro en Mo, uno en la provincia de Chucuito, otro en la provincia de El Collao y uno en la provincia de Yunguyo. En ese estudio, en la entrevista a los tenientes gobernadores, hace y resalta algo muy interesante, de que dicen que nosotros administramos justicia o intervenimos para impartir justicia. O sea, ellos reconocen, y el Ministerio de Cultura conoce que las autoridades comunales, los tenientes gobernadores, administran o imparten justicia en su comunidad, pese a que el decreto legislativo 1140 señala que son parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, de la Oficina Nacional del Gobierno Interior. Lo que sucede es que este decreto ha forzado a las comunidades a que las autoridades tradicionales se adapten o se adecúen a ese decreto legislativo 1140, cuando en realidad
esas autoridades, antes de que incluso salga la denominación de tenientes gobernadores, en el mismo texto del Ministerio de Cultura dice, se los conocían como gilacatas, como marcatenientes o malcotenientes, o en otros lugares como en la provincia de Chucuito se les decían auquis a los autoridades comunales y taicas. Entonces, a esas autoridades comunales que tienen preexistencia, inclusive colonial, los han puesto el nombre de teniente, los han convertido en tenientes. O sea, lo ha forzado el Estado para que se adecue a ese decreto regulativo 1140. El artículo 149 de la Constitución, ¿qué indica? El artículo ¿Tiene en la 140. mano la Constitución? Sí, doctora. A ver, lea usted. Bueno, el artículo 149 textualmente dice lo siguiente: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Seguramente ha revisado la interpretación constitucional que se realiza, ¿no? A este artículo 149. Le pregunto, ¿se puede incluir a los tenientes gobernadores dentro del 149? Para que se le incluya a los tenientes gobernadores como autoridades comunales, bueno, que apoyen, al igual que las rondas campesinas, se tiene que derogar el artículo 17 del decreto legislativo 1140, y que dejen la denominación de tenientes gobernadores y que regresen a su anterior denominación los malcotenientes o los auquis y taicas. Entonces, ¿cómo hacemos con la finalidad de su investigación? No estaría dentro de los alcances, ¿no?, del 149, en vista que usted ha entrevistado incluso a tenientes gobernadores, no a ronderos. No, en este caso, a razón de que ellos intervienen para ejercer función jurisdiccional, porque ellos cumplen ese papel. O sea, no tienen ellos rondas campesinas. No es, Sí, digamos, una... pero están representando a la justicia ordinaria, ¿o no? Sí, lo está en efecto, o sea, están ejerciendo eso sin que esté en la Constitución. Entonces, mi objetivo es que se les reconozca como tal, como comunidad aymara, que tienen esa costumbre, porque el convenio 169, el artículo 168, hace referencia de que el Estado debe de garantizar la permanencia de las culturas y respetar sus costumbres y sus tradiciones. La comunidad de Collini solo conocen temas de violencia contra la mujer respecto a la violencia psicológica o también la violencia física. Bueno, en realidad el teniente gobernador interviene para todos los conflictos que se registran en la comunidad. En el caso de violencia física, cuando advierte, bueno, eso lo abstraigo del presidente Lisandro Álvarez, que es el presidente, bueno, el primer teniente, que cuando advierte que el hecho es grave, necesariamente tiene que comunicar a la justicia ordinaria, es decir, a la policía o al fiscal. Ellos intervienen siempre cuando el hecho de violencia física no sea grave. Es un criterio personal que ellos lo manejan a nivel de tenientes. Y ese criterio, ¿cómo están ellos aplicando? Por ejemplo, ¿no? Seguramente usted ha leído las actas, tiene información de primera mano. ¿Cómo realizan esa distinción, discriminación, si la lesión es grave, leve? ¿Cómo manejan esos criterios? Eso está dentro de dentro de las falencias que advertí en mi proyecto de investigación. Las autoridades comunales no conocen en todos los extremos la ley 30.364. Es una gran debilidad. Lo que ellos tratan Sí, de... está bien, está muy bien, pero descríbanos pues la información que usted ha podido recabar, ¿no? Ya, perdón, me dijo, disculpe por el nick,
Lo que me dice es que cuando ellos advierten, no necesariamente puede o tiene que avisarle la agraviada, sino a una tercera persona, puede ser un vecino, o un familiar, o el hijo de la agraviada, va donde el teniente la avisa. Lo que sucede es que el primer teniente, siempre acompañado del presidente de la comunidad, va a la casa o a la vivienda Está de la bien, agraviada. Gabriel, pero descríbanos los casos que ha conocido en atención a las actas que seguramente ha tomado conocimiento, ha leído. En el caso específico de casos de violencia contra la mujer, no se me ha permitido a las actas porque me dijeron que es un caso delicado. Inclusive la misma presidenta del Comedor Popular me dijo, no te puedo avisar los nombres de quienes han sido víctimas. O sea, me dice, esta asociación es para las mujeres que eventualmente sufren algún tipo de violencia o su esposo los trata mal. Textualmente me dijo eso. Pero no te voy a decir quiénes y cómo ha sido la violencia, pero sí te voy a dar de que sí te voy a indicar de que sí hay violencia, de manera general, por el cuidado que ellos tienen con las mujeres. Muy bien, vamos a concluir esta etapa, esta segunda etapa, y vamos a pasar a la última, a la deliberación. Señorita Nadia, ¿nos podría Sí, remitir el doctora. link, por favor? Sí, un momentito, por favor. Está bien. Bien, doctores, por favor, pasemos a la sala virtual, al link que se les ha enviado a sus WhatsApp. Doctora, no sé si se puede reenviar el link porque no ha abierto ningún link. Sí, doctor. A ver, vamos a indicarle. Señorita Nadia, Sí, doctora, ya le estoy volviendo a reenviar el link. gracias, señorita Nadia. Carlos.
Doctor Mendizábal, disculpe. ¿Le ha llegado el link? Todavía no veo el link, doctora. Sí ha llegado una invitación, pero no veo el link correspondiente. Doctor, le he enviado a su WhatsApp, pero al parecer no está conectado con internet porque solo me aparece en ASPA. Doctora Diana, no sé si me pueden mandar el link en todo caso por WhatsApp. Sí, doctor. Justo ahora le he enviado. Y solo aparece una aspa, doctor. Ya, gracias.
Bien, doctores, señores asistentes, bachiller Gabriel Vizcarra Villegas, los miembros del jurado han decidido aprobarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, señor bachiller Gabriel Vizcarra, que debe de seguir fortaleciendo, ¿no?, su investigación. Son varias preguntas que se le ha formulado y que no ha podido absolverlas, ¿no?, de manera plena. Se entiende que en esta etapa usted tiene dominio pleno, no debe haber dudas, y más aún que ya es colega prácticamente. El manejo de términos debe ser bastante de dominio, ¿no?, de parte suya, como colega, como abogado. Esa es una preocupación de los miembros del jurado. Y también reconocen el esfuerzo que ha invertido, ¿no?, para la elaboración de esta investigación. Tiene que evidenciarse el aporte. Nosotros le requerimos que recurra al doctor Boris Espesúa, porque él es académico a nivel de nuestra facultad y también tiene incidencia, incluso a nivel internacional. Acuda, haga caso a las recomendaciones de su asesor y también en función a las interrogantes que no ha sabido responder, porque es necesario que estas actas que le han negado conocer su contenido, usted tiene sí o sí que conseguir esa documentación. De lo contrario, ¿no?, la investigación pierde esa calidad que se requiere en la facultad porque estamos acreditados por segunda vez, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones. Se ha aprobado con ciertas observaciones y lo felicitamos. Sigue adelante, Gabriel Vizcarra. Este mundo del derecho es bastante complicado. Nadie podría decir que conoce plenamente el derecho. Es una carrera bastante contingente, ¿no? Muy bien, es todo de mi parte, Gabriel Vizcarra. Gracias, doctora, por las recomendaciones, y lo he anotado a detalle las observaciones que se me ha hecho. Me comprometo a levantarlas todas ellas. Sé que no ha sido la mejor presentación que tuve, pero en el camino estoy aprendiendo y el día de hoy ha sido para mí una lección. De todo corazón, gracias. Aprendo mucho. Y estoy infinitamente agradecido a la universidad, a los docentes que me han enseñado en estos 6 años de formarme como profesional y de realización profesional. Y me siento honrado de haber tenido 2 doctoras que también han sido mi jurado. Gracias, doctora. De nada, bien. Bueno, por mi parte, felicitaciones, Gabriel. Bueno, felicitaciones. Doctores, me despido. Buenas noches. Gracias, doctor Mendizábal. Hasta Gracias, luego. doctor. Con permiso, con todos, doctores. Muy buenas noches. Señores asistentes, buenas noches. Con permiso. Felicitaciones, Gabriel. Gracias, doctora Rosario. Estoy agradecido con usted y con sus recomendaciones. Gracias, doctora.